¿Listo? Listo. Pues nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Vamos a presentar la presentación de elementos finales de control realizada por integrantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, de la carrera de Ingeniería Mecánica. Los integrantes son Eric de Jesús Espíritu Aranda, el cual por problemas personales y de trabajo no pudo asistir y participar en la exposición, pero de igual manera colaboró con la exposición realizando diferentes temas. Los siguientes integrantes somos los que vamos a exponer: Alexis Aarón Jiménez Mendoza, José Andrés Mejía Medina y José de Jesús Teodoro Rafael. Generalidades. Los elementos finales de control son mecanismos que modifican el valor de una variable que ha sido manipulada como respuesta a una señal de salida desde un dispositivo de control automático. Es decir, se encarga de manipular alguna característica del proceso según lo ordenado por el controlador. Los elementos finales de control pueden ser una válvula de control, variadores de frecuencia y motores eléctricos, una servoválvula, un relé, elementos calefactores de carácter eléctrico o un amortiguador. Industrialmente, lo más común es que la variable manipulada por estos dispositivos sea un caudal. El elemento de control de más amplia difusión es la válvula y por ello se hará énfasis en este. Bueno, esto es una introducción a los temas del cual nos habla de dispositivos de control y de válvulas de las cuales vamos a hablar ahorita a continuación. 5.2. Tipos. Industrialmente, lo más común es que la variable manipulada por estos dispositivos sea un caudal. El elemento de control de más amplia difusión es la válvula. Por ello se hará énfasis en este. Válvulas. Las válvulas están constituidas por dos partes: actuador, que recibe la señal del controlador y la transforma en un desplazamiento ya sea lineal o rotacional, producto de un cambio en la presión ejercida sobre el diafragma. Cuerpo. El diafragma está ligado a un vástago o eje que hace que la sección del pasaje del fluido cambie y con esta el caudal. Solamente aquí nos muestra un sistema que podría ser como una válvula, la cual pues obviamente está constituida por un actuador y su cuerpo, el cual obviamente el actuador es el que recibe las señales de nuestro controlador, el cual obviamente se ubica en un sistema, ya sea apartado del mismo sistema en el cual se encuentran las válvulas o apartado del actuador, pero igual mandando una señal, el cual obviamente permite que ya en el cuerpo donde se encuentra el sistema que hace que cambie o cierre el flujo que esté fluyendo sobre las válvulas, que obviamente van a cumplir su función, pues obviamente actúen, como dije, cerrando o dando paso a un fluido, ya sea un líquido o un gas. Obviamente todo esto controlado por el actuador que va en la misma carcasa de la válvula, como aquí se muestra en la imagen. Voy a explicar los dos tipos de válvulas, rotativas y lineales. Las rotativas tienen por lo general unas emisiones mucho más bajas, principalmente porque la empaquetadura sufre un menor desgaste durante el movimiento rotativo de 90 grados que durante un movimiento lineal de traslación. Por otro lado, en algunas válvulas rotativas, como por ejemplo las de bola flotante, las empaquetaduras no son la barrera principal, que así la del exterior. Además de las empaquetaduras en ese tipo de válvula, los propios asientos de la válvula aíslan la empaquetadura mientras estos cierran bien, como se muestra en la imagen. Y como lo dice aquí, tiene cierto movimiento de 90 grados, por eso es nombre rotativo. Y la lineal ahorita lo voy a explicar. Lineal. El vástago de la válvula empuja el obturador mediante un movimiento lineal directo. La mayoría de estas válvulas están actuadas por un actuador lineal o multigiro, también de movimiento lineal,
Generalmente las válvulas lineales pasan a ser de tipo multigiro cuando en vez de ser operadas por un actuador, lo son de forma manual. Es decir, aquí ya no existe ningún movimiento rotativo de 90 grados, sino que como se muestra aquí en la imagen, es omitido, es ejecutado por el vástago que viene de forma lineal, que al ser oprimido, al ser movido, este, disminuye el paso del fluido. Pasamos a la siguiente. Tipos de válvulas lineales. Válvula anular, válvula de aguja, válvula de compuerta, válvula de diafragma, válvula de globo. Tipos de válvulas rotativas. Válvula de bola o esférica, válvula de mariposa, válvula de macho. Estos son los diferentes tipos de válvulas lineales y válvulas rotativas. Válvula de apertura rápida. Son aquellas en las que de un solo golpe se produce el cambio total del sentido. Generalmente casi todas estas válvulas pasan de totalmente cerradas a totalmente abiertas en un cuarto de vuelta, de 90 grados. Las vueltas de apertura son rápidas, más conocidas son macho tapón lubricado, de mariposa, de bola y de retención. Pues este tipo de válvulas, como podemos ver, son utilizadas en sistemas ya sea como de cierre y abertura en diferentes dispositivos, ya sean como en un hidráulico como de megitorios, los cuales obviamente al presionar un botón o, o simplemente ya por un sistema que trae algún sensor, una vez después de orinar, este mismo produce una presión, la cual, como dice aquí, cambia totalmente su sentido, pasándolo de totalmente cerrado a totalmente abierto, dejando pasar el líquido ya a través del sistema abierto. Válvula macho tapón lubricado. Es una válvula que consiste en un macho de forma cilíndrica o troncocónica, con un orificio transversal a igual al diámetro interior de la tubería. El macho ajusta el cuerpo de la válvula y tiene un movimiento de giro de 90 grados. Como lubricante para evitar la fuga de fluidos, como gas, se utiliza grafito. Cuando la presión es muy grande, el lubricante es grasa grafitada, la cual fluye por pequeños conductos del cono hacia la superficie. Como aquí se muestra en la imagen, esta pues lo podemos decir que es el vástago que realiza la operación de bloquear y abrir la válvula. Esto es más utilizado, como aquí mismo lo dicen, en sistemas de gas y no de tanto algún fluido. Válvula de mariposa. Se trata de una válvula para colocar entre bridas que ajustan entre sí. El cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira transversalmente un disco circular. La válvula puede cerrar herméticamente mediante un anillo de goma encastrado en el cuerpo, como se muestra en la imagen. Válvula de bola. Esta válvula es pequeña y tiene un bajo coste, por lo cual es muy utilizada en la industria. El cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica que alberga un obturador de forma de esfera o de bola. De ahí su nombre. La bola tiene un corte adecuado, usualmente en V, que gira transversalmente, accionada por un actuador exterior. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen representativa o no física de la pequeña válvula, la cual obviamente nomás se utiliza para cerrar el paso de algún fluido o algún líquido. Como podemos ver, ya una vez que yo leí, tiene una pequeña esfera o bola, que a veces puede ser de plástico o de goma, la cual lleva un corte, que usualmente yo las he visto que a veces no solamente las llevan en V, sino por la mitad, la cual cuando se gira en la dirección en la que
te dice que se cierra, que obviamente es manual, se cierra y la pura esfera queda obstruyendo el paso ya sea de nuestro gas o de líquido, y al momento de nosotros abrirla queda superior al otro corte, y en el corte pues obviamente ya nos permite el paso de fluido. Obviamente también podemos regular el paso o la cantidad de fluido que queremos que pase con la DV, regulando la pequeña palanca que tiene arriba. Válvula de retención, también conocida como antirretorno de reflujo, de chamela, de aleta o de pie. Sirven a impedir el flujo inverso en la línea, una vez que ha parado la bomba o posiblemente en el caso de que se produzcan fugas. Las válvulas de retención en la línea de salida desempeñan un valioso cometido al prevenir las contrapresiones súbitas y el consiguiente riesgo de golpe de ariete y la fractura de tubos. Como aquí mismo lo dice, su gran función es evitar que exista una fractura de tubos. Perdón. Es muy importante ya que pues esta desempeña una gran función. Eh, Aquí como se muestra en la imagen, su uso es interno, no es exterior. No sé si alcancen a, a distinguirlo un poquito en la imagen. Válvulas isoporcentuales. Una válvula es porcentual, también conocida como de igual porcentaje. Tiene la propiedad de que a iguales incrementos en la abertura de la válvula se produce iguales aumentos relativos en porcentajes en el coeficiente. Las características más significativas son las de apertura rápida lineal o isoporcentual, siendo estas dos últimas las más importantes. Bueno, como se ve en la imagen, este tipo de válvulas se utiliza más como de válvula de abierto y cerrado, ya que es empujada por un controlador para que haga su función de igual manera. Válvula solenoide. Este dispositivo, cuyo fin es encontrar el flujo de líquido, controlar el flujo de líquido o gases, que es accionado eléctricamente y puede, además, ser instalado en lugares remotos o de difícil acceso o sometidos a condiciones de trabajo hostiles. Este tipo de válvulas puede ser controlada por interruptores eléctricos simples, termostáticos, de flotador, de baja presión, de alta presión, por reloj o cualquier otro dispositivo que abra o cierre el circuito eléctrico. Como podemos ver, tenemos un circuito o una válvula con un circuito en la parte superior, la cual es el controlador, que a través del sistema de cables que tiene por la parte de un costado, se le puede poner un interruptor, la cual obviamente nos puede servir como apagado y encendido. Como nos dijo el texto, se utilizan en lugares remotos o de fácil acceso, los cuales pueden ser ya sean empresas o en lugares que no hay manera de poner alguna válvula manual con una pequeña palanca, que no haya manera de poderla cerrar y abrir en el momento que nosotros decidamos parar el líquido o accionar el líquido que fluye por nuestra tubería. Entonces podemos utilizar uno de estas, perdón, un tipo de esta válvula, la cual obviamente, como aquí también nos muestra, en lugares hostiles, en lugares en los que hace tal vez mucho calor o sumergidos, ya sea protegiendo simplemente la válvula y ya desde los cables sacando un interruptor para nosotros ya en un lugar, ya sea hasta satelital, poder encender y apagar nuestra válvula con el solenoide. Principio de funcionamiento.
Como se observa en la figura, las válvulas solenoides están formadas por dos partes accionantes distintas, pero complementarias: el cuerpo de la válvula y un solenoide ubicado dentro de la bobina eléctrica, es decir, el término solenoide. No se refiere a la válvula misma, sino más bien a la bobina montada sobre ella. Cuando la bobina es energizada, se crea en esta, por acción del solenoide, una fuerte fuerza magnética que atrae un émbolo de acero magnético que se ubica en el centro de la bobina. Este émbolo está unido por su parte baja a la aguja o vástago del cuerpo, el que cierra o abre el conducto por el cual fluye el flujo. Este vástago cuenta con una superficie sellante asiento que permite un cierre seguro. Aquí no lo explica cada parte pues, de su funcionamiento, pero aquí en la imagen podemos verlo cómo se muestra físicamente y sus partes. Pasamos a la siguiente. Tipos de válvulas solenoides. Existe en el mercado una amplia variedad de válvulas solenoides para aplicaciones que van desde la industria petroquímica hasta la automotriz. Dada esta diversidad, existen también diferentes formas de clasificarlas. Válvulas de acción directa. Estas se utilizan en sistemas con baja capacidad de flujo. En ellas, cuando la bobina se energiza, el émbolo es atraído hacia arriba, elevando a su vez la aguja y abriendo así el conducto de fluido. Como nos muestra en la imagen, este tipo de válvula se utiliza mayormente en diferentes tipos de dispositivos que ocupan menor cantidad de fluido, como en los vehículos. Al pasar la gasolina necesitan una breve cantidad de flujo y estas son utilizadas en ellos. Operadas por piloto. Las válvulas de solenoide operadas por un piloto utilizan una combinación de la bobina solenoide y la presión de la línea. En estas válvulas, el émbolo está unido a un vástago de aguja que cubre un orificio piloto en lugar del puerto principal. La presión de la línea mantiene cerrado el pistón flotante o el dependiente contra el puerto principal. Aunque en algunos modelos de válvula puede ser un diafragma, hay tres tipos básicos de válvulas operadas por piloto: de presión flotante, de diafragma flotante y de diafragma capturado. Como nos muestra aquí la válvula, solamente es una pequeña válvula que contiene un pequeño vástago o aguja, por así decirlo, el cual por esa pequeña guía corre un pistón que está libremente, que esta vez por el solenoide y por la presión misma del fluido o gas que corra por la tubería, se mantiene cerrada a una cierta presión, pasando, cierto líquido o cierta cantidad de gas, y la cual obviamente ya pues nuestro solenoide mantiene una presión e indicará a nuestro controlador. .3 Actuadores servomotores. Un actuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo mecánico, la cual fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica, motor eléctrico o solenoide. Pues obviamente, como nos muestra la imagen, nos muestra algunos actuadores, ya sean de válvulas o otros sistemas, como aquí nos dice, motores eléctricos o solenoides, los cuales obviamente reciben la, la presión neumática, presión hidráulica o fuerzas de algún motor, las cuales obviamente ya por este controlador, por este actuador y el controlador, irán entregando a los diferentes dispositivos finales, los cuales obviamente ya actuarán en el sistema en el cual se ocupe, ya sea la diferente presión neumática, presión hidráulica o fuerza motriz eléctrica de un motor o solenoide. Los actuadores mecánicos son dispositivos que transforman el movimiento rotativo
a la entrada en un movimiento lineal en la salida. Estos son muy relacionados con las válvulas rotativas y lineales. Los actuadores mecánicos son aplicables para los campos donde se requieren movimientos lineales tales como elevación, traslación y posicionamiento lineal. Algunas de las ventajas que ofrecen los actuadores mecánicos son alta fiabilidad, simplicidad de utilización, mínima manutención, seguridad y precisión de posicionamiento, y reversibilidad según el modelo de aplicación y sincronismo de movimiento. Com- Dentro del campo de los actuadores mecánicos existen dos tipos de movimiento: actuadores mecánicos lineales con husillo y actuadores mecánicos lineales con husillo rotante. La gama de actuadores mecánicos además comprende diferentes series con acabados en fundido o aluminio, con diferentes formatos de fijación. Pues bien, nos menciona que los actuadores, además de ser de diferente material, la gran diferencia es que el husillo tiende a ser de forma lineal o tiende a ser de forma rotante. Como les mencionaba hace rato, es muy relacionado con el tipo de válvulas, ya sea lineal o rotativa. Pasamos a la siguiente. Actuadores neumáticos. Los actuadores neumáticos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Los cilindros neumáticos, independientemente de su forma constructiva, representan los actuadores neumáticos más utilizados, y dentro de ellos existen dos tipos fundamentales de actuadores neumáticos, de los cuales derivan otras construcciones especiales: cilindro de simple efecto y de doble efecto. El cilindro de simple efecto presenta una entrada de aire para producir una carrera de trabajo en un solo sentido. El émbolo se hace retornar por medio de un resorte interno, muelle, o por algún otro medio externo como cargas. Se utiliza para inmovilizar, marcar, sujetar y expulsar. Tienen un consumo de aire algo menor que un cilindro de doble efecto de igual tamaño. No obstante, hay una reducción de impulso debido a la fuerza contraria del resorte, así que pueden ser preciso un diámetro interno algo mayor para obtener una misma fuerza. En cambio, el cilindro de doble efecto presenta dos entradas de aire para producir carreras de trabajo de salida y retroceso. Realiza tanto su carrera de avance como la de retroceso por acción del aire comprimido. Su denominación es debido a que emplea las dos caras del émbolo, aire en ambas caras, por lo que estos componentes pueden realizar trabajo en ambos sentidos. Actuadores hidráulicos. Estos actuadores se basan para su funcionamiento en la presión ejercida por un líquido, generalmente un tipo de aceite. Las máquinas que normalmente se encuentran conformadas por actuadores hidráulicos tienen mayor velocidad y mayor resistencia mecánica y son de gran tamaño, por ello son usados para aplicaciones donde se requiere una carga pesada. Los actuadores hidráulicos requieren demasiado equipo para suministro de energía, así como mantenimiento periódico. Las ventajas que presentan los actuadores de esta naturaleza son altos índices de potencia y carga, mayor exactitud, respuesta de mayor frecuencia, desempeño suave a bajas velocidades, amplio rango de velocidades, produce más fuerza que un sistema neumático del mismo tamaño. Desventajas de los actuadores hidráulicos. Las desventajas de este sistema son que debido a las elevadas presiones a las que se trabajan proporcionan la existencia de fugas de aceite a lo largo de la instalación. Además, estas instalaciones suelen ser más complicadas por las necesarias para actuadores neumáticos y mucho más que para los eléctricos, necesitando más equipos
como de filtrado de partículas, eliminación de aire, sistemas de refrigeración y unidades de control de distribución. Como podemos ver en los actuadores hidráulicos, tenemos como ejemplo, puede ser un gato hidráulico o pistones, los cuales mueven un mecanismo de alguna maquinaria, ya sea de alguna retroexcavadora, alguna planadora o etcétera, ¿no? Los cuales pues, obviamente mueven diferentes dispositivos mecánicos de la misma a cierta presión, la cual como aquí dice que se trabajan en maquinaria pesada ya que generan más fuerza. Obviamente podemos realizar diferentes labores que con otros dispositivos tal vez no se puedan realizar. Como nos muestra aquí, dice que son de mayor exactitud, tal vez ya en un sistema en el cual obviamente sea dentro de la industria, perdón, el cual obviamente sea algún pistón que salga y, no sé, mueva un dispositivo a cierto punto o presione a cierto punto, pues obviamente esto ya será regulado con un actuador y un controlador, el cual le indicará la presión a la que ocupa, obviamente, este pistón presionar cierta pieza, dando exactitud que tal vez si alguna persona, ya sea físicamente, trata de proporcionar, ya que no sabremos exactamente cuánta presión estamos ejerciendo nosotros. En este caso, ya con este sistema de esta presión, ya sea de un pistón, ya con el actuador y con el controlador, pues obviamente podremos indicar la presión exacta que se ocupa y sabremos obviamente si se está aplicando la presión o no. Por eso es que son de mayor utilidad dentro de la empresa y se utilizan mucho en empresas donde tal vez, no sé si se pueda cerrar valeros a cierta presión, el cual para que no dañe el cárter, ya sea como dentro de una empresa de motocicletas, el cual se necesite montar algún cigüeñal y al momento de montarlo, obviamente se montan los rodamientos, los cuales a lo mejor pueden entrar a cierta presión ya calentados eh, o, o congelados para que entre a exacto, pero tal vez con una presión, el cual aquí podemos utilizar algún pistón que los eh, presione y queden en su lugar. Actuadores eléctricos. Los actuadores son dispositivos que llevan incorporado un motor eléctrico y un reductor que permite accionar cualquier dispositivo para llevar a cabo determinado movimiento o acción. Por ejemplo, se emplea en la industria para accionar compuertas, válvulas y en general diferentes elementos que ponen en comunicación un proceso con otro o un estado de un proceso con otro. El actuador eléctrico es el que almacena los datos de válvulas y carrera, y posteriormente dicha información es procesada por la parte de control, que es precisamente la que se encarga de conectarlo y desconectarlo según las necesidades. Así pues, un actuador en general es un dispositivo que puede transformar un tipo de energía en un proceso que se activa a raíz de ella. Perdón. Tipos de actuadores eléctricos. Motores de corriente continua. Estos motores son los que más se emplean en la actualidad, sobre todo gracias a su gran versatilidad y facilidad de control que ofrecen. En el motor se incorpora un sensor para la posición, que es el que realiza el control sobre la acción del actuador eléctrico. Controladores por excitación. Se crea un campo magnético de dirección fija. Controladores por inducción. El inducido se sitúa en el estator. Motores de corriente alterna. En ellos podemos distinguir dos tipos, sincrónicos, asincrónicos. Motores de paso a paso. A su vez, estos pueden ser de tres tipos, de imanes permanentes, de reluctancia variables, híbridos, como se muestran aquí en la imagen los diferentes tipos. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Funciones de los actuadores. Como hemos dicho, un actuador eléctrico está involucrado en numerosos procesos industriales. Aquí detallamos algunas de sus funciones. Sistemas de división y corrección remota de posiciones. Movimiento de brazos articulados para líneas de producción automatizadas. Encolado y fresado. Manipulación de objetos, por ejemplo, en laboratorios con gran precisión y rapidez en sistema de pick and place. Elevadores verticales. Desplazamiento de cargas a gran presión y velocidad. Pues bien, aquí nos menciona sus funciones de los actuadores. Y pues aquí termina la presentación. Gracias.